Clics de Marketing Online, episodio 126. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 126 del lunes 25 de marzo de 2019, programa en el que vamos a ver cómo puedes encontrar las palabras clave que necesitas para arrancar con la estrategia de SEO de tu proyecto. Así que, comenzamos. Llegados al episodio de hoy, ya deberías tener al menos un grupo de ideas genéricas sobre las que basar la estrategia de SEO de tu proyecto. Es decir, al menos ya deberías tener definidas los temas, las categorías de tu blog, es decir, las temáticas sobre las que vas a estructurar luego toda la estrategia de SEO, sobre las que vamos a hacer esa prospección o esa búsqueda de palabras clave. Bien, ahora lo que necesitas es ver si esas ideas que has encontrado realmente tienen volumen de búsqueda en Google, es decir, si la gente las está buscando, porque tú puedes tener muchas ideas, pero que si la gente no las está buscando, te va a dar igual que hagas mucho contenido porque no lo van a encontrar precisamente porque no lo están buscando. Era, como decía mi profesor de marketing cuando estudiaba la carrera, puedes tener el mejor producto del mundo, que si no hay demanda te lo vas a comer con patatas. Pues si esto lo extrapolamos al SEO y a Google, es exactamente lo mismo. Tú puedes tener todos los contenidos que quieras y todas las palabras clave que quieras, que si no son las que están buscando los usuarios, nadie te va a encontrar. Punto. Y todo lo demás es humo. Bien, entonces recuerda que el volumen de búsqueda, ojo, no tiene que ser tampoco el factor decisivo final. Lo veíamos en el episodio de la semana pasada, que no hay que volverse loco tampoco con el volumen de búsqueda, porque lo que nosotros estamos buscando siempre son esas palabras clave de cola larga que tienen un volumen de búsqueda bajo, pero que, ojo, entre todas representan el 70% de las búsquedas en Internet. Entonces es un nicho muy bueno al que atacar. Entonces, al final, lo que tenemos que buscar es palabras clave que tengan por lo menos algo de volumen de búsqueda, es decir, que se estén buscando, porque luego entre todas y entre todos los contenidos que vayas generando, pues son mucho tráfico orgánico el que va a entrar en el site. Ten en cuenta que las palabras clave que estás buscando en este punto, pues son palabras clave sobre las que vas a construir toda tu campaña de SEO. Y en próximos episodios ya veremos cómo encontrar esas ideas de contenido que se ajusten a esas palabras clave y cómo crear contenido de valor para esas palabras clave de tu estrategia de SEO. Dicho esto, hoy vamos a echar un pequeño vistazo a algunas herramientas facilísimas, gratis, que puedes utilizar para encontrar las palabras clave de tu campaña o estrategia de SEO. Bien, la primera, y por definición la mejor, porque es de Google, es el planificador de palabras clave de Google. El planificador de palabras clave de Google es una herramienta muy sencilla de usar. Puede que abrume un poco la primera vez que entres porque, ojo, estás dentro de lo que sería Google Ads, es decir, el sistema de anuncios de pago de Google, y da un poco de yuyu, sobre todo estar en este tema del pago. Pero bueno, es un peaje pequeño que hay que pasar. Entonces, aquí sí que tienes que tener una cuenta de Google Ads activa, es decir, te vas a tener que registrar, aunque tengas ya tu cuenta de Gmail, vas a tener que registrarte. El asistente te va a guiar para crear tu primera campaña de anuncios de pago, lógicamente, porque eso es lo que a él le interesa, cobrar y facturar. Pero bueno, tú simplemente rellenas esa campaña, esa primera campaña inicial, con todos los datos que te pide, te va a pedir incluso hasta tu tarjeta de crédito para arrancar con esa campaña. Pon tu tarjeta de crédito sin ningún problema y cuando termines todo el proceso de configuración de esa campaña inicial, te va a llevar a tu listado de campañas activas. Pues simplemente en el listado de campañas activas, en la primera columna, verás que hay un botón de play y de pause. Simplemente la pones en pause y esa campaña ya no va a gastar ni un céntimo de tu dinero. Y ya está. Con eso ya vas a poder acceder a Google Ads cuando quieras y, sobre todo, lo que nos interesa en el episodio de hoy, al planificador de palabras clave. Entonces, para usarlo, pues aquí solamente tienes que insertar una idea de palabra clave que tengas, de esas que ya hemos dicho al principio, elegir el país y el idioma al que quieres dirigirte, para que Google también lo tenga en cuenta, porque no es lo mismo los resultados que ofrece en España que los que ofrece, por ejemplo, en México, y hacer clic en el botón Obtener ideas. Y automáticamente Google te va a escupir o vomitar un listado, un churro de palabras clave que muchas
pues tendrán potencial y muchas seguramente no valdrán para nada, pero bueno, al menos te da un montón de ideas de las que partir. Lógicamente, luego estas palabras clave habrá que trabajar sobre ellas y seleccionar cuáles nos interesan y cuáles no, pero al menos ya tenemos palabras clave para trabajar. Las puedes exportar a un CSV, te las puedes bajar, trabajar en un Excel, trabajar en un Google Sheet, como quieras, pero bueno, al menos tienes ya una primera aproximación y muy buena, porque al final son datos del propio Google, lo cual a nosotros nos interesa mucho. De hecho, hace años el planificador de palabras clave de Google solamente daba unas sugerencias muy vagas sobre volumen de búsqueda, sobre palabras clave, sobre competencia, tal. No, ahora ya Google se ha puesto las pilas. De hecho, este planificador de palabras clave de Google solamente lo puedes usar si tienes la cuenta de AdWords activa. O sea que si no haces uso de AdWords en un año, te cerrará la cuenta. Pero bueno, al menos tienes un año para poderlo usar. Y ojo, si vas usando pues, Google Ads en algún momento, pues seguirás pudiendo utilizar este sistema sin ningún problema. A ver, esto Google lo hace por esa política de que la gente tampoco se aproveche de sus recursos gratuitos de una herramienta que está pensada para crear campañas publicitarias. Claro, al final se está aprovechando todo el mundo para hacer SEO, que Google no ve ni un duro por SEO. Al final una cosa no quita la otra. Pero bueno, como te decía, hace unos años era una información muy vaga lo que te da son las palabras clave, y ahora Google se lo ocurre mucho más y te da mucha más información que hace años. Bien. La segunda herramienta, si te da algo de yuyu entrar aquí en Google Ads, en el planificador de palabras clave, tenemos el propio buscador de Google. Porque tú cuando haces una búsqueda en Google, o si no has encontrado lo que estabas buscando en el planificador de palabras clave de Google, aunque es raro, puedes realizar una búsqueda simple del nicho que te interesa en Google y ver lo que sale. Cuando te saque la página de resultados de Google, te vas abajo del todo, que normalmente en la parte inferior de los resultados hay un apartado que pone búsquedas relacionadas con. Y ahí, a menudo en este apartado, vas a encontrar palabras clave de cola larga que están relacionadas con la búsqueda que tú has hecho y que incluso muchas veces son palabras que no aparecen en el planificador de palabras clave de Google. Entonces, es una opción también a tener en cuenta y a revisar de vez en cuando, sobre todo cuando tienes varias ideas, irlas probando, irlas metiendo en Google, ver qué búsquedas relacionadas nos da el propio Google, porque además pues son las búsquedas relacionadas que hacen los usuarios cuando están buscando la idea que tú has puesto en el buscador. Entonces es algo a tener en cuenta. También otra herramienta dentro del propio buscador sería el autocompletado que te va haciendo Google a medida que vas escribiendo. Pues todas esas sugerencias que te va haciendo Google a medida que escribes tu palabra clave con la larga son sugerencias que deberíamos tener en cuenta, porque son variaciones que hacen los usuarios cuando están buscando tu palabra clave, o al menos la que estabas escribiendo. Por lo tanto, apúntatelas también, porque pueden ser opciones viables a tener en cuenta en la fase de luego de selección de palabras clave. Bien, una tercera herramienta de prospección de palabras clave sería softbell.com. El uso de softbell.com te lo dejo en las notas del programa, es escrito porque es un poco complejo de deletrear. Es una herramienta genial para cualquier persona que está realizando su investigación de palabras clave, ya que con ella vas a obtener datos de motores de búsqueda muy distintos, desde Google, Amazon, TripAdvisor, Yelp. O sea, hace una mezcla bastante importante de buscadores o de motores de búsqueda muy distintos, que en algunos casos puede ser muy interesante, sobre todo cuando estás buscando palabras clave para productos, para servicios, etcétera. Puede ser algo a tener muy en cuenta. Por eso, porque con ella vas a tener datos de todos esos motores de búsqueda y te dará algunas ideas para encontrar palabras clave y sobre todo oportunidades de contenido para tu proyecto. La cuarta herramienta es Ubersuggest.com. Ubersuggest es una buena opción para encontrar oportunidades de palabras clave de cola larga, al igual que el planificador de palabras clave de Google. De hecho, se basa o tira de la API del planificador de palabras clave de Google. Entonces, puedes coger estas sugerencias de Ubersuggest y luego pasarlas, o yo al menos es lo que recomiendo, es coger las sugerencias que te da Ubersuggest, que al final no deja de ser datos bastante más limitados que el planificador de palabras clave de Google, y luego con aquellas sugerencias que te hayan llamado la atención o que veas que tienen potencial, pasarlas por el planificador de palabras clave para tener más palabras clave relacionadas, y al final tienes pues una lista que va creciendo de forma exponencial. Una alternativa a Ubersuggest sería keywordtool.io. Básicamente esta herramienta tiene la misma funcionalidad que Ubersuggest, pero a veces puede encontrar ideas de palabras clave que Ubersuggest no te saca. Entonces, bueno, es una alternativa a tener en cuenta. Y la última herramienta, o la quinta, sería Google Search Console. Esta herramienta, que también es de Google, solo te va a funcionar si tienes el site ya funcionando, es decir, si ya estás recibiendo visitas. ¿Y por qué es importante mirar, en este caso, las consultas dentro de Google Search Console? Porque es en realidad cómo te están encontrando tus usuarios actuales, ¿vale? Dentro de las herramientas de Google Search Console
¿vale? Solamente tienes que ir al apartado de rendimiento y dentro de él, en el apartado de consultas, para ver aquellas cadenas de búsqueda que están utilizando los usuarios para encontrarte en Google, ¿vale? Es decir, serían las búsquedas por las que estás apareciendo, impresionando en Google, y también las búsquedas por las que te están haciendo clic los usuarios. Por lo tanto, son esas palabras clave las que deberías también tener en cuenta y ver si tienes suficiente contenido, y ver si puedes hacer pues palabras clave relacionadas para generar más URLs relacionadas con esas palabras clave y por lo tanto hacer más contenido ligado o relacionado con lo que los usuarios están buscando, porque a lo mejor tú puedes estar haciendo contenido sobre una temática y resulta que los usuarios están entrando por otra de las temáticas que tienes en tu blog y al final estás desperdiciando tiempo y esfuerzo en algo que te podría dar mucho más tráfico orgánico si lo llevases hacia la otra categoría. Y sobre todo que muchas veces te da información sobre qué contenidos son los que más está buscando la gente de tu site o por los que más apareces y los que más clics te generan. Y coño, pues al final puedes hacer contenidos relacionados con más profundidad, abriendo otros campos, abriendo otras temáticas. Aquí cada uno en función de su producto o su servicio. Otras herramientas de palabras clave que puedes utilizar te las dejo en las notas del programa. Por ejemplo, Longtail Pro, SpyFu, Keyword Spy, Ten Explorer. Bueno, son herramientas muy similares que pueden dar algún dato adicional. Bueno, tenlas como referencia por si algún día les quieres echar un vistazo o puedes completar con alguna de las anteriores. Bien, ahora que ya has reunido una buena lista de palabras clave, y te aseguro que si utilizas el planificador de palabras clave de Google vas a tener una lista a veces infinita, porque eso escupe datos a lo bestia, lo siguiente que tienes que hacer es priorizarlas, porque para la mayoría de la gente que está arrancando en el tema del SEO, lo mejor sería concentrarse en 5, 10 keywords o palabras clave a la vez, o sea, ahora al principio, porque más de eso seguramente te vas a volver loco y es más difícil de gestionar. Además, tener más palabras clave equivalen a tener que conseguir más enlaces, a tener que conseguir más autoridad. Entonces, como decía mi abuela, quien mucho abarca, poco aprieta. Así que, como esto puede ser algo difícil al principio, lo mejor es reservar tus esfuerzos para gestionar esas 5 o 10 primeras palabras clave dentro de tu sitio. Y el último concepto que deberías tener en cuenta cuando estás haciendo esta prospección de palabras clave es asegurarte de que cuando las estás priorizando, seleccionando de todos esos datos que te ha dado Google, considera la volatilidad estacional. Y me explico. Algunas palabras clave pueden tener mucho más volumen de búsqueda en función de la época del año en la que estemos, ¿vale? Pues por ejemplo, cuando llega Navidad, cuando llega el Black Friday, cuando llegan épocas puntuales del año. Por ejemplo, no va a tener el mismo volumen de búsquedas, por ejemplo, la palabra clave comprar cestas de Navidad para empresas en el último trimestre del año que en mayo, por ejemplo. El volumen de búsquedas es completamente distinto, ¿vale? Y esto se debe a esa volatilidad estacional, que en este caso, para esa palabra clave, pues es alto, ¿no? En la época previa a Navidades, pues va a tener mucho más volumen de búsqueda que cuando estamos a muchos meses de la Navidad. Y sin embargo, por ejemplo, el abogado de accidentes de tráfico en Madrid, pues previsiblemente va a tener una volatilidad estacional baja, pues porque normalmente este tipo de servicios es un goteo constante, no le influye tanto la estacionalidad dentro del año. Bien, como ves, en el episodio de hoy hemos visto cómo encontrar con herramientas y filtrar o priorizar esas palabras clave que son ideales para tu proyecto. En los próximos episodios vamos a continuar viendo cómo analizar el posicionamiento orgánico que tiene tu competencia para saber qué palabras clave pues debes utilizar y qué deberías hacer para por lo menos hacer lo mismo que está haciendo tu competencia, o si no, hacer algo más o mejor que ellos. Pero eso, como comprenderás, ya es tema para otro clic de marketing online. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify y por tu me gusta y comentario en iVoox, que si lo dejas me vas a ayudar a que el podcast sea más visible y cada vez haya más gente aprendiendo de marketing online. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana martes con un nuevo clic de marketing online. Hasta entonces, ¡feliz lunes!